Bueno, hola a todos y bienvenidos a una nueva pizarra, en esta ocasión pizarra Champions, ¿no? Pizarra esperada por todos, sobre todo ese partido que tanta atracción levantó una vez que se supo el sorteo, con un Liverpool que, bueno, pues que está arrasando en su liga, que apenas cosecha derrotas, que el último partido que perdió fue allá por el mes de noviembre más o menos y con un equipo totalmente B. Y sin embargo, pues un Atleti que quizás generaba muchas dudas razonadas en gran parte bueno, pues por ese juego espeso que está teniendo en el campeonato nacional y sobre todo pues con un Liverpool que en teoría pues era claramente superior. Vamos a ver un poco cómo salió el partido, cómo salió cada equipo y sobre todo por qué también el Atleti hizo las cosas tan bien y supo y pudo parar a ese rodillo inglés que estaba arrasando en su campeonato y que ayer pues lógicamente en el Wanda no pudo ser ni mucho menos o encontrar la mejor versión que ellos están dando últimamente. Bueno, vemos el Atlético de Madrid con 1-4-4-2 sorprendiendo sobre todo con la entrada de Lemar, pero ahora vamos a ver la función que hizo en esa primera parte y que tan buen resultado también le dio al Atleti, y sin embargo vemos un 1-4-3-3 del equipo inglés, con los tres de arriba con un peligro inminente, con un equilibrio en el centro del campo también importante con Fabinho, que yo creo que por eso ayer también jugó, pero que el Atleti supo leer bien. A priori, si vemos los dos sistemas, vemos claramente que tres jugadores por dentro contra Thomas y Saúl puede ser una superioridad del Liverpool clara. Bueno, pues eso es lo que el Atleti imposibilitó en todo momento, porque al final la lectura de partido que hizo el Cholo en cuanto a esta situación de centro de campo se vio muy compensada con que Lemar o Koke se metieran continuamente por dentro, haciendo que esa superioridad pues no existiera. A eso también hay que sumarle que el Liverpool sí que hacía, veremos alguna imagen, una salida de tres constantemente, casi siempre con Fabinho, algunas veces era Henderson el que bajaba, Wijnaldum muy desaparecido ayer en el partido, pero Fabinho, como digo, sí que venía aquí en una salida de tres. Eso provocaba que al final, fijaros, se queda Wijnaldum, se queda Henderson y se quedan emparejados con los dos mediocentros, por lo tanto ya esa superioridad no existía. Yo creo que esa llegada o esa salida de tres del Liverpool sobraba, sobre todo porque Van Dijk o Gómez podían hacer esa salida de balón, pero sí que es cierto que el que Fabinho viniese aquí lo que hacía era generar que Gómez y Van Dijk se pudieran abrir y que Robertson y Arnold estuvieran totalmente adelantados prácticamente como extremos, sobre todo Arnold, y ahí es donde el Atleti también estuvo muy inteligente, teniendo a Lodi manejando muy bien las subidas, eligiendo muy bien los momentos y defendiendo a un nivel pues que al brasileño no lo hayamos visto prácticamente durante esta temporada, ¿no? Con esas dudas que había generado y que ayer desde luego disipó claramente. Bueno, a eso hay que sumarle la dificultad de parar a este equipo. La dificultad de parar a este equipo, como digo, con los laterales tan altos y ahí con la movilidad de Salah, Firmino y Mané. Al final son tres jugadores que intercambian constantemente posiciones y apariciones de Henderson también desde la segunda línea y bueno, Fabinho, que sí que estaba más retrasado, no podía llegar, pero ahí lo contrarrestaba muy bien el Atlético de Madrid con la línea de 4 y con algo muy importante que creo que ayer fue fundamental, y fueron las coberturas de Felipe sobre Lodi. En la primera parte, cuando Lemar no podía llegar, ahí tenían sobre esta zona, que era la más peligrosa siempre del Liverpool, porque Arnold subía mucho, era el perfil de Salah, aunque se metía por dentro, pero aquí Felipe, fijaros, siempre venía a hacer cobertura. Si era desbordado, estaba siempre en situación de poder ayudar y aquí generaba un espacio, porque esa salida lógicamente te genera un espacio. Ahí hay un desdoblamiento defensivo siempre de Saúl, que era el que venía a ocupar esa posición, y entonces a partir de ahí el Liverpool no encontraba espacios. ¿Qué pasaba con eso? Que con Arnold muy adelantado a la altura de Lodi, lo que provocaba es que Firmino, Salah o Mané se acumularan por esta zona. Veremos también alguna imagen. Si Henderson venía por esta zona también y Wijnaldum más o menos se quedaba también por aquí, provocaba que claramente estuvieran los dos laterales muy abiertos, pero controlados por Lodi y controlados por Versálico, que apenas pudo subir en ataque. Pero eso era una orden clara del Atlético de Madrid, del Cholo hacia él, para que como mínimo siempre tuvieran en las transiciones, que sabemos que el Liverpool es rápido,
pues tuvieran a Versálico, a Savic, a Felipe, más el equilibrio de Thomas. Eso provocaba que no pudiera haber contraataques cuando el Atleti pues perdía un balón en zona más adelantada. Aparte de acompañarlo el Atlético de Madrid con un pressing importante, sobre todo en 3/4 partes de campo cuando perdían balón. Ahí siempre había un pressing. El Atlético de Madrid ayer utilizó dos tipos de pressing, alternancia en el pressing que lo solemos llamar. Uno en altura y otro desde el repliegue intensivo, ya intentando ir a por los jugadores de Liverpool. Es cierto que hubo 5 o 10 minutos en esa primera parte donde el Liverpool fue más insistente, pero fijaros por qué hago por qué dibujo estas posiciones, porque tenían un jugador muy solo en la banda, que era Robertson, Mané se iba por dentro, tenían un jugador que era Arnold en la banda, y fijaros cómo lo tenían de controlado aquí el Atlético de Madrid. Acumulaba el Liverpool gente por aquí, el Atleti también, ¿y qué pasaba a partir de ahí? Que no había espacios, que no había líneas de pase. Por eso, al final, el Liverpool, exceptuando las 2 ocasiones de Salah, aquel rechace de un defensor del Atlético con un tiro a puerta y ese cabezazo en la segunda parte, no tuvo ninguna ocasión más. De hecho, no hubo tiros a puerta, no hubo ninguna parada de Oblak. Por eso, yo creo que ahí es el atasco que se genera entre el Liverpool y el Atleti, que el Atleti lógicamente sale beneficiado por ese gol en el minuto 4 y a partir de esta situación provoca que el Liverpool no pueda generar ocasiones. Y ahora vamos a ver cómo queda también esa segunda parte. Bueno, pues ya podemos ver cómo quedaba más o menos la segunda parte. Hay un cambio importante y es que sale Lemar por esas molestias, entra Llorente en un perfil diestro. Bueno, sobre todo jugando prácticamente como un extremo, llegando también como interior a tareas defensivas, y eso puede provocar unas dudas porque no es su sitio natural, pero sale bien, exceptuando los primeros 10 minutos. En los primeros 10 minutos de la segunda parte hay un problema más o menos claro, y es que al meterse Firmino, al meterse Salah por dentro, Savic tiene que bascular, Versálico también tiene que bascular bastante, y lo que provoca son situaciones donde vemos por esta zona a Savic, por esta zona a Versálico, y Llorente tiende a meterse dentro. Por eso es por lo que al final le queda mucho más espacio a Origi para ocupar esta espalda, o incluso a Wijnaldum, o incluso a cualquiera de Firmino, Salah, y sobre todo es Salah el que ataca estos espacios y es quien tiene esa ocasión de cabeza en la segunda parte, bueno, que es la que viene provocada un poco por esa situación. Es importante porque luego el Atleti sí que lo corrige. Veremos alguna imagen también donde vemos a Versálico y a Llorente muy metidos hacia adentro, dejándole espacio a Robertson o a Origi, o como digo, a Salah, que es el que venía siempre por esta zona. No lo pudo hacer tampoco constantemente porque luego ya digo que el Atleti lo corrige. Pero bueno, yo creo que el Cholo ahí acierta con un jugador potente en banda, sabiendo también que Robertson es un jugador muy ofensivo, que puede subir, pero también al mismo tiempo considero que el Liverpool ahí se equivoca un poco con Origi al meterle por fuera, porque no es su sitio más natural o donde más o mejor se puede desenvolver, incluso quedando muy abierto, aunque luego es cierto que con los siguientes cambios ya se mete más en punta con Firmino. Es cierto que a Robertson le quita un poco de protagonismo porque le come un poco el espacio. Bueno, pero este es el planteamiento que el Atleti decide tener en la segunda parte. Meter un repliegue más intensivo, meter un pressing en la altura cuando correspondan las pérdidas que tenga en un momento determinado, y a partir de ahí sí que tapar esa salida, pero como bien digo, al final se sigue atascando el Liverpool y sigue cayendo en el mismo error de la primera parte. Dos jugadores muy abiertos, Arnold por aquí porque Salah se mete para adentro, Firmino creando densidad por dentro, ese tráfico imposibilita que haya esas líneas de pase y esas ocasiones para el Atlético de Madrid. Por eso, para el Liverpool, perdón, por eso entiendo que al final el Atleti leyó muy bien el partido, que le costó mucho al Liverpool verlo, que no fue capaz de generar ocasiones sabiendo el equipo y el estado de forma en el que está. Creo que el mérito es extraordinario, y sobre todo también me gustaría mucho pues destacar ese trabajo, ¿no? De Lodi, creo que estuvo soberbio en subidas, en llegadas, eligiendo los momentos, las no subidas de Versálico y el equilibrio que dio. Toma Saúl en su puesto, yo creo que el rendimiento que da es enorme. Ayer lo vimos también, ya no solo por el gol, sino también por todo ese equilibrio táctico que dio y esas ayudas a la banda más peligrosa del Liverpool, por donde Arnold, Salah caían también con llegadas de Henderson, y a partir de ese equilibrio táctico y ese compromiso y esa intensidad que quizá le haya faltado a Atleti en otras ocasiones, pues pudo doblegar al actual campeón de Europa y irse con un resultado pues que bueno, que lógicamente lo hubieran firmado antes del partido, porque es un gran resultado, y a esperar ahora qué pasa en la segunda vuelta. Luego, respecto a los cambios, comentar poco, porque simplemente ya es Vitolo y Diego Costa quien sale por Morata y por Correa. Bueno, pues un trabajo parecido. Al final
se trataba de competirle a los centrales, se trataba de presionarles y sí que quiero acabar con un dato importante y es los grandes 10 últimos minutos que hizo el Atlético de Madrid con un pressing alto. Cuando parecía o podíamos pensar que el Atleti se iba a meter muy atrás, a esperar las acometidas del Liverpool, ahí el Atleti dio un paso adelante y los últimos 10 minutos fueron de un pressing en 3/4 partes de campo, lo que imposibilitó totalmente que el Liverpool pudiera sacar el balón, porque en las salidas de balón con pressing alto le costó muchísimo y esa salida de 3 pues prácticamente no le funcionó para poder pasar líneas con facilidad y con verticalidad como a ellos les gustan contra el Atlético de Madrid. Por lo tanto, creo que fue un gran partido, sobre todo del Atlético de Madrid, que supo leer muy bien todo lo que hacía falta para parar a este equipo, con anotaciones muy importantes como esos 3 faltas rápidas que saca el Atleti, sabiendo que ahí el Liverpool quizás se podía dormir un poquito. Por fuera de juego no pudo ser ocasiones, pero también es un detalle importante que creo que haya que tener en cuenta. Y pues nada, esperaremos a la vuelta para hacer la siguiente pizarra. Espero que os haya gustado mucho esta pizarra y yo personalmente pues quería terminar dedicándole esta pizarra a mi madre, que ya no está con nosotros, y quería dedicárselo, que era una persona que le encantaba esto, lógicamente porque yo soy su hijo, pero se la quería dedicar a ella y a mi hermano, que seguro que lo van a estar viendo. Un abrazo y nos vemos en la próxima.